cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. Las clarisas de Belorado, estas monjitas que están viendo en pantalla, serán excomulgadas por la Iglesia Bergogliana tras ratificar su decisión de salir de la Iglesia y de no entrar en comunión con Jorge Mario Bergoglio. Pero la Iglesia Bergogliana, en cabeza de Jorge Mario Bergoglio, tiene la potestad de excomulgar a estas monjitas, a estas clarisas de Belorado. Esta pregunta la vamos a responder en este programa, no sin antes decirle que por favor le den me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Las religiosas tenían hasta este viernes 21 de junio de 2024 para comparecer ante el Tribunal Eclesiástico Bergogliano para declarar por un delito de cisma, pero no se presentaron. Pueden ustedes darse cuenta que estamos frente a la Inquisición bergogliana. Las 10 monjas de la comunidad de Clarisas de Belorado en Burgos y Orduña en Vizcaya han comunicado vía burofax al arzobispo de Burgos su, abro comillas, unánime e irreversible posición, cierro comillas, de abandonar la Iglesia Católica. Vale aclarar que lo que están abandonando es la Iglesia bergogliana. Y han asegurado que cualquier pena o sanción canónica como la excomunión son nulas para ellas. En un comunicado fechado en Belorado este viernes 21 de junio de 2024 y divulgado a través de las redes sociales, las clarisas han insistido en que su decisión de salir de la iglesia es fruto de una madura, meditada y consciente reflexión. Y han asegurado que el manifiesto católico del 13 de mayo, firmada por la abadesa, fue refrendado por todas. Las religiosas tenían hasta las 2 de la tarde de este viernes 21 de junio de 2024 para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por un delito de cisma, pero no se han presentado, lo que da vía libre al arzobispo de Burgos para, conforme al derecho canónico, declarar su excomunión, un decreto que tendrá que firmar el arzobispo Mario Iceta. Una pena que no preocupa a las religiosas, que dicen que el tribunal eclesiástico no tiene capacidad de jurisdicción sobre ellas, ya que no lo reconocen, por lo que no les puede imponer ninguna pena espiritual, como lo es la farsa de la excomunión. Estas monjitas tienen pero toda la razón, porque este supuesto tribunal eclesiástico que hace parte de esa iglesia bergogliana no tiene ninguna potestad de excomulgarlas o de imponerles ninguna pena espiritual. Y a continuación vamos a conocer del por qué. Hay dos conceptos muy importantes que debemos entender: la excomunión y el anatema. Una vez entendamos estos dos conceptos, vamos a poder demostrar que Jorge Mario Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio en esa iglesia bergogliana no tienen la potestad de excomulgar a estas monjitas ni a nadie por el hecho de no querer pertenecer a esa iglesia bergogliana y de no estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio. Así que quédense para que adquieran el conocimiento, un conocimiento que es sabiduría, una sabiduría que viene de Jesús,
un conocimiento y una sabiduría que nos lleva a la verdad, a una verdad que nos hace libres. La excomunión es la pena que priva al fiel de la participación en los sacramentos y en los actos de culto público de la iglesia. El excomulgado no puede recibir la Eucaristía, ni confesarse, ni casarse, ni ser padrino, ni ocupar cargos eclesiásticos, ni ejercer derechos canónicos. Sin embargo, el excomulgado sigue siendo miembro de la Iglesia, aunque de una manera imperfecta y limitada. La excomunión no borra el bautismo ni le impide orar, ni le quita la esperanza de la salvación. ¿Por qué causas puede ser declarada la excomunión? La excomunión puede ser declarada por la autoridad eclesiástica competente, como por ejemplo el Papa, un obispo, un tribunal eclesiástico, o puede ser automática, lo que se conoce como late sentencia, es decir, que se incurre en ella por el solo hecho de cometer el delito, sin necesidad de una sentencia. En este último caso, la excomunión debe ser declarada por la autoridad eclesiástica para que sea pública y tenga efectos jurídicos. La excomunión se aplica solo a los delitos más graves que afectan a la unidad y a la santidad de la Iglesia. Algunos de estos delitos son la apostasía, la herejía, el cisma, el atentado contra la vida o la libertad del Papa, la consagración episcopal sin mandato pontificio, la violación del secreto de confesión, el aborto, la profanación de la Eucaristía, la absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento, dentro de muchos otros delitos. La excomunión puede ser levantada por la misma autoridad que la impuso o por otra superior, siempre que el excomulgado muestre signos de arrepentimiento y de propósito de enmienda. Para ello, debe confesar sus pecados y cumplir con las penitencias que se le impongan. En algunos casos se requiere además la intervención de la Santa Sede, que es la única que puede absolver de ciertas excomuniones. El anatema es una pena más grave que la excomunión, que se aplica a los que predican un evangelio diferente al de Cristo, como dice San Pablo en Gálatas 1 del 8 al 9. Si aún un ángel del cielo os anunciase un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. El anatema significa que la persona es maldita y separada del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. El anatema implica la exclusión de la comunión con Dios y con la Iglesia. Escuchen acá la diferencia entre la excomunión y el anatema. El anatema es una pena que solo Dios puede imponer y levantar y que implica la condenación eterna, a menos que la persona se convierta antes de morir. El anatema no es una pena eclesiástica, sino divina, y por tanto no depende de la autoridad humana. El anatema no se declara ni se impone, sino que se reconoce y se proclama. El anatema se aplica a los que niegan o distorsionan las verdades fundamentales de la fe, como la divinidad de Cristo, la Trinidad, la encarnación, la redención, la resurrección de Cristo, la Virgen María, etc. También se aplica a los que promueven herejías, cismas, sectas, falsas religiones, etc. El anatema puede ser evitado por la gracia de Dios, que llama a la conversión y al arrepentimiento. El anatema puede ser removido por la fe en Cristo, que salva y perdona. También puede ser anunciado por la Iglesia, que defiende y proclama el Evangelio. Conociendo estos dos conceptos, el anatema y la excomunión, queda totalmente demostrado que Jorge Mario Bergoglio
y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio, como obispos, cualquier tribunal eclesiástico, no tiene la potestad de excomulgar a nadie, porque ellos mismos están en anatema y están excomulgados. Así que Jorge Mario Bergoglio, ni ningún obispo bergogliano, ni ningún tribunal eclesiástico bergogliano, ni nadie que esté en comunión con Jorge Mario Bergoglio puede excomulgar a nadie. Y en este caso, a ninguna de estas monjitas. Jorge Mario Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio en esa iglesia bergogliana están excomulgados, porque Jorge Mario Bergoglio ha cometido delitos graves que afectan y atentan con la unidad y la santidad de la Santa Iglesia Católica. Delitos graves como la apostasía, la herejía, el cisma. Jorge Mario Bergoglio ha dividido la iglesia. Igualmente, Jorge Mario Bergoglio ha promovido de manera indirecta el aborto. Recordemos que Jorge Mario Bergoglio recibió en el Vaticano a Mariana Mazzucato, una abierta abortista, y Jorge Mario Bergoglio la nombra vicepresidenta de la Pontificia para la Vida, a una abierta abortista. Igualmente, Jorge Mario Bergoglio ha permitido la profanación de la Eucaristía, permitiendo que adúlteros vayan a comulgar. Jorge Mario Bergoglio y todos aquellos que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio, sacerdotes, obispos y cardenales bergoglianos, son anatemas, porque Jorge Mario Bergoglio y todos estos sacerdotes, obispos y cardenales bergoglianos están enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles. Jorge Mario Bergoglio afirmó que por las venas de Cristo corre sangre pagana, cuando en las Sagradas Escrituras nos dice que Jesús está dotado de toda pureza. Jorge Mario Bergoglio afirmó que la cruz es el fracaso de Dios, cuando en las Sagradas Escrituras el apóstol Pablo dice que se siente glorificado en la cruz. Jorge Mario Bergoglio afirma que no existe un infierno físico y que Dios no se escandaliza con el pecado, cuando en las Sagradas Escrituras nos dice: id malditos al fuego del infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Jorge Mario Bergoglio dice que le gustaría ver un infierno vacío y que espera verlo vacío, cuando en las Sagradas Escrituras el rico Epulón le ruega a Moisés para que envíe a Lázaro a refrescarle la punta de la lengua que ardía en el infierno. Jorge Mario Bergoglio afirma que todos caben en la iglesia así como son, cuando en las Sagradas Escrituras nos dice que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos llaman a la conversión y al arrepentimiento. No estar en comunión con Jorge Mario Bergoglio en esa iglesia bergogliana no es querer decir que nos vamos a salir de la Santa Iglesia Católica. Los que se están saliendo de la Santa Iglesia Católica, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, es Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio, que están formando la antiglesia, la falsa iglesia del anticristo. Y es todo lo contrario. Si no estamos en comunión con Jorge Mario Bergoglio, estamos en la iglesia de Cristo, en ese remanente fiel católico, defendiendo la sana doctrina, defendiendo la ley de nuestro Padre Creador. Y tengan en cuenta, si ustedes están en comunión con el falso profeta Jorge Mario Bergoglio en esa iglesia bergogliana, también son anatema y están excomulgados, están fuera de la Santa Iglesia Católica. Y recuerden que solo en la Santa Iglesia Católica encontramos la salvación. En este final de los últimos tiempos tenemos una iglesia y una contraiglesia. Eso lo dijo el arzobispo Fulton Sheen hace más de 70 años. Una iglesia
que es el pequeño remanente fiel católico, que defendemos la sana doctrina, que seguimos verdaderamente a Cristo, que defendemos su evangelio y que defendemos la ley de nuestro Padre Creador, y una contraiglesia, que es la falsa iglesia del anticristo. Esa falsa iglesia del anticristo está en cabeza del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, quien le está pavimentando el camino al anticristo y a Satanás para que tomen el control de la humanidad y engañen a muchos y los lleven al error, a la condenación eterna. En esa falsa iglesia del anticristo estará la apostasía, la blasfemia, el sacrilegio, la herejía. En esa falsa iglesia del anticristo se caracterizará porque es sinodal. En esa falsa iglesia del anticristo no existirá la jerarquía, esa jerarquía que instituyó el mismo Señor Jesucristo sobre el apóstol Pedro y luego sobre los apóstoles. Una falsa iglesia del anticristo sin sacerdotes, sin rúbricas. Una falsa iglesia del anticristo en donde se aprobará todo tipo de pecados. Una falsa iglesia del anticristo en donde se van a promover falsos dogmas como el humanismo, el lenguaje inclusivo, la ecología, la adoración al planeta, la adoración al sol, la adoración al universo, la adoración al gran arquitecto. Por eso fue que Jorge Mario Bergoglio introdujo una diosa pagana dentro del Vaticano, y esa diosa pagana es la Pachamama, en donde se adora al sol, y detrás de la adoración al sol está la adoración a los demonios, y detrás de la adoración a los demonios está la adoración a Satanás. Así que Jorge Mario Bergoglio y todos los que están en comunión con Jorge Mario Bergoglio son anatemas y están excomulgados, y de esta manera no pueden excomulgar a nadie por el hecho de que no quieran pertenecer a esa iglesia bergogliana, a esa falsa iglesia del anticristo. Así que no tengan miedo. Siéntanse orgullosos de seguir a Cristo y defiendan la sana doctrina sin ningún temor. Y de esta manera recibirán la recompensa. Y esa recompensa es la vida eterna al lado de Jesús y al lado de nuestro Padre Creador y también al lado de la Santísima Virgen María. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.